No fue una casualidad que la caja apareciera el día que la lluvia olía a maíz hervido. En la casa de mi madre, en Azcapotzalco, los techos goteaban ese ritmo que recuerda estaciones de tren. Yo había venido a ayudarla a despejar el closet de mi abuelo Tomás García, muerto hacía 30 años, según la familia, y desde 1945, según el papel. Digo, según el papel, porque eso era lo que sostenía el abuelo en la fotografía que encontré. Un papel que no debería existir. La caja tenía olor a alcanfor y a tinta viejita. Dentro, tarjetas de pagarés, una medalla de la Virgen de Guadalupe con el cordón deshilachado, un pañuelo con las iniciales TG, bordadas por mi abuela Elena, y al fondo, envuelta en periódico de 1978, la foto. Mi abuelo, joven, uniforme de campaña, camisa abierta al cuello por el calor, mirada fija y terrosa, sostenía con los 2 dedos un recorte de periódico en lengua española. Relación de bajas del contingente mexicano en el Pacífico. Teniente T. García caído en acción. Debajo, con su letra angulosa, un pie de foto. Para que no me borren, vivo. Manila, 1945. Escrito a lápiz con manos que llevaban pólvora y humedad. Me temblaron los dedos con la misma torpeza con la que tiembla la primera vez que uno toca una piel amada. No era un truco ni un montaje. Era un joven mexicano en el Pacífico, uno de esos muchachos del escuadrón que mi abuela llamaba los que se comieron la guerra en silencio, sosteniendo el certificado público de su propia muerte. Un muerto de papel, un vivo de carne. Eso nos partió la vida en 2, dijo mi madre desde la cocina de azulejitos azules, removiendo el café de olla. Hicimos misa de cuerpo ausente. Y luego llegó la carta. Pero algunas cosas, hija, cuando las dices una vez, ya no vuelven a acomodarse. Ni en los papeles, ni en el corazón. Me senté con la foto a la mesa frente a la ventana, por donde caía claro el olor del guiso de la vecina, a epazote y comino. Mi abuelo Tomás tenía en el rostro esa mezcla rara de orgullo y susto que solo tienen los hombres que han visto caer a un amigo y sobrevivieron. En la manga izquierda, un parche cosido con prisa. En el cuello, un escapulario mojado. Detrás de él, una pared desconchada, quizá la barda de una casa semiderruida en Manila o en un cuartel improvisado. Los ojos, ahí me detuve. No eran los ojos que posan, eran los que llaman. «Cuéntame otra vez, mamá», le pedí, como cuando de niña me inventaba yo mis propias heroínas con delantales. Mi madre se secó las manos en el mandil y se sentó, frágil y firme a la vez, como los vasos de peltre. «Tu abuelo se fue con 19, casi 20», empezó. Antes de irse, dejó su libreta con apuntes de mecánica en la mesa y le prometió a mi abuela Elena que volvería con los pies, no en boleta. Le gustaba hablar así, con bromas que esconden miedo. Entrenó en el norte, en campos que olían a queroseno y a grito ajeno, y lo mandaron lejos, al otro lado del mar. Allá aprendió que el sol puede partirte en 2 y que el lodo puede tragarse tus botas si te distraes. Allá también aprendió a escribir cartas cortas, esas que dicen sin decir, «estoy». No preguntes por nombres. Había cartas en la caja, de esas de papel aire dobladas como pájaros. «Querida Elena, no puedo contarte dónde, pero hoy llovió como si Dios estuviera lavando al mundo. Dile a doña Meche que sus amuletos sí espantan mosquitos, no sé si balas. A mí me espantan los recuerdos malos. A veces pienso en la Plaza Garibaldi y me dan ganas de llorar sin ruido. Tú baila por mí. Tuyo. T». Entre líneas, manchas oscuras que podían ser café o agua de lluvia, o lágrimas que nunca se aceptan en voz alta. «¿Y el recorte?», pregunté, sosteniendo con 2 dedos el papel ennegrecido del tiempo. Mi madre lo tocó con la punta del índice, con esa reverencia que nos enseñaron a tener por lo que guardan nombres. La noticia salió una tarde de junio del 45 en un diario de Puebla. Contó: «Relación de bajas», con apellidos apretados.
Ahí venía García T. Tu abuela se le fue la sangre al piso. Vinieron los compadres, el cura de la capilla de Santitos, la vecina que siempre trae para el té lágrimas ajenas, y entre todos se armó un velorio sin cuerpo. Cantaron rosarios, pusieron su foto frente a la tele, una de estudio, con traje prestado, y al día siguiente hicieron misa. Nadie se atrevió a avisarle a su madre, que ya estaba frágil, hasta después de la misa. Luego, 2 semanas más tarde, llegó un sobre desde ultramar. Dentro, esta foto y una nota de 10 palabras. Estoy vivo. Corrí más rápido que la noticia. Imaginé la escena. Un muchacho mexicano, en un barrio pulverizado de Manila, lengua afuera, camisa pegada a la espalda por el calor y la sal, entrando en un puestito donde colgaban periódicos en inglés, en español, en tagalo, tomando uno con manos tachonadas de callo, leyendo su propia muerte impresa con tinta barata, pidiendo a un compañero, el que siempre cargaba una cámara de cajón que había comprado a un marino americano. Retrátame con esto, sonriendo, no por soberbia, sino por esa risa que te sale cuando lo imposible se vuelve chiste pesado. Y enviando la foto con la velocidad que permiten los barcos y las velas. Semanas, meses. ¿Cómo llegó esa lista al diario? Me aventuré. ¿Fue un error o fue un mal chisme? Fue guerra, dijo mi madre, con esa sabiduría simple de quien ha visto colas para tortilla y papeles que se pierden. A veces los telegramas se cruzan. A veces la muerte llega con nombre equivocado. A veces los hombres regresan y los papeles no se enteran. No me dejaba en paz el rostro de mi abuelo, la mezcla de polvo, fatiga y terquedad. Era un hombre que sostenía su propia desaparición como quien sostiene una prueba de vida. En los márgenes del recorte había un sello húmedo borroso de una oficina en el puerto. Al reverso de la foto, además del Manila, 1945, había 3 palabras más, apretadas. Guárdala por si acaso. Ese por si acaso se volvió con los años una consigna familiar. Esa noche no dormí. Puse la foto sobre la mesa de la sala, junto a la taza de té, y la casa se llenó de pasados que no viví. Imaginé a Tomás corriendo bajo una lluvia tropical que no perdona, con botas pesadas y el recorte doblado en la bolsa como un talismán al revés. Imaginé el olor del diésel, el humillo de arroz hervido en alguna cocina prestada, la música lejana de un bolero de armónica que un mexicano tarareaba para no olvidarse del DF. Imaginé las cartas que no mandó, esas que se quedan en el corazón porque nadie te enseña a escribir. Hoy vi algo que no quiero volver a ver. Al día siguiente fui al mercado de Azcapo con mi madre. Ella compró nopales. Yo, pan dulce. Al volver, me contó otra parte que siempre le había costado soltar. Cuando regresó, el gobierno lo recibió con aplausos y un diploma. En el papel estaba muerto, en el templete, vivo. Y cuando fue a sacar su credencial, le dijeron, «No aparece, jefe. Aquí dice que usted cayó en servicio». Mi madre se rió con la ironía seca de quienes ya no se asustan. Y ahí empezó otra guerra, la de los papeles. La foto de 1945 se convirtió en el documento más importante de la casa. La abuela la tenía debajo del mantel de hule, entre recibos y recetas, y la sacaba cuando el burócrata en turno pronunciaba el mismo conjuro. «No procede». Mi abuelo decía poco, no por falta de palabras, por economía. «Estoy», decía señalándose el pecho. «Estoy y trabajo». Cargó bultos en la Merced, arregló motores en Azcapo, enseñó a mi madre a multiplicar con frijoles sobre la mesa. En las tardes se sentaba en el patio y afilaba cuchillos mirando el cielo de la tarde como si todavía esperara que de algún lado bajara un avión con noticias correctas. Yo crecí con la foto sin entenderla. La veía como se ve un santo en la repisa. Hoy, viéndola con ojos de mujer de 48, sentí otra cosa, una deuda, no de dinero, de nombres.
Había que enderezar ese hilo torcido que lo había dejado muerto en los registros y vivo en las sillas de plástico de los domingos. Había que reconciliar lo que dicen los sellos con lo que dicen las manos. «Ma», le dije a mi madre, guardando la foto en una carpeta con plástico, «mañana voy a ir al archivo, a pedir su expediente, a ver si alguien puede leer entre líneas». Mi madre sonrió con la ternura de quien ve a la hija salir a comprar tortillas por primera vez sin que se le caiga el cambio. «Ve», dijo, «llévate su foto y dile a quien te salga que la muerte se corrige cuando la vida insiste». La noche se cerró con una serenata de grillos y el rumor del periférico a lo lejos. Dejé la foto a un lado de mi cama. Antes de apagar la luz, la miré otra vez. En 1945, en un mundo que se caía, un joven mexicano sostuvo con los dedos su propia muerte impresa y escribió: «Vivo». Si ese mensaje había tardado en llegar, a mí me tocaba ahora hacerlo valer. Porque a veces la justicia no es un tribunal, es una nieta con una carpeta, un paso firme y la terquedad heredada de los que regresaron. Y entonces, cuando apagué la luz, oí en el patio una lluvia menuda empezar, la de verano que huele a tierra recién lavada. Mañana, pensé, empezaría a limpiar papeles, y la foto sobre la silla parecía asentir. No hay épica más difícil que la de las filas. A la mañana siguiente, me planté en la dirección de archivo militar con la carpeta azul y la paciencia de quien lleva años practicando con oficinas del seguro. Afuera, el sol pegaba en la cantera y un vendedor ofrecía paletas de tamarindo con sal. Adentro, filas y números rojos en un tablero. Tomé ficha. Leí un letrerito que decía: «Favor de no gritarle al personal». Respiré. Eso ayuda más que un reglamento. Cuando por fin me tocó, me recibió un señor de bigote blanco, camisa almidonada, placas en el escritorio. Se llamaba Capitán Retirado Herrera. Tenía ojos de hombre que había visto montar guardias y desmontar mitos. Le puse la foto frente a él, sin palabras, como se coloca una ofrenda. «¿Y esto?», preguntó, con el cuidado que uno tiene al tocar cosas que son importantes para otros. «Mi abuelo, Tomás García», dije. En 1945 sostenía un recorte que lo declaraba muerto. Volvió. Nunca corrigieron el papel. Vivió, trabajó, crió a mi madre. Murió en 1994. En el archivo sigue muerto desde 1945. Vengo a resucitarlo donde ahorita cuenta, en sus registros, para que su nombre exista bien. El capitán tomó la fotografía como quien toma un testigo en una carrera que no esperaba correr. La miró largo, no como burócrata, como veterano. «Yo serví después», dijo, apartando la vista un momento, «pero escuché estas historias en la cantina de Sanidad más de una vez. Listas mal pasadas, telegramas cruzados, nombres iguales, gente viva en silla, muerta en archivo, triste». Se ajustó los lentes. «¿Trae acta de defunción de 1994? ¿Acta de nacimiento de su madre? ¿Cartas? ¿Lo que sea?» Saqué el fajo de papeles que había peinado la noche anterior. El acta de matrimonio de mis abuelos, con su sello raspado. El acta de nacimiento de mi madre con «Padre, Tomás García». El acta de defunción de 1994 con firma de juez. Fotos de mi abuelo en el taller con grasa hasta los codos. Una credencial de elector vencida que decía «vivo» sin decirlo y, por supuesto, la foto de 1945. El capitán llamó a una joven de coletas con la eficiencia de un metrónomo. «Jessica», decía su gafete, «Jessica, expídeme una búsqueda exhaustiva de expediente de campaña del señor García. Verifica en listas de bajas, en correcciones, y tráeme un formato de rectificación». Mientras Jessica desaparecía entre estantes, el capitán me habló de otra cosa que no esperaba. De su madre. «Mi madre», dijo, «vendía tamales en la colonia industrial. Mi padre murió antes de que yo aprendiera a escribir su firma. A veces, la vida también se firma sin tinta». Me miró, de pronto menos lejos. «Si no hay expediente claro,
Hacemos expediente con testimonios. Traiga a su madre. Traiga a quien lo conoció. Y esa foto no la suelte. Es prueba. Volví 3 veces esa semana. Cada vez, Jessicas distintas me pedían datos que aprendí a decir con calma. García Tomás, año 1925 de nacimiento, presumiblemente barrio San Simón, oficio mecánico después de servicio. La tercera vez, Jessica, la primera, volvió con una carpeta polvorienta. García T., tomo tercero, correcciones. Alguien, en letra de máquina vieja, había anotado posible duplicidad de nombre y un memorando con fecha 1946. Se ordena aclarar. Debajo, nada. El silencio administrativo de siempre. Aquí, dijo el capitán Herrera tocando el margen con el índice, se detuvo la corrección, lo dejaron en la lista de caídos y lo dejaron vivo en su casa. Alzó la vista. Vamos a terminar la orden de 1946. Me dieron un formato de declaración. Yo misma escribí con pulso sorprendentemente firme. Declaro, bajo protesta de decir verdad, que mi abuelo Tomás García volvió con vida en 1945, que contrajo matrimonio, que engendró a mi madre y que falleció en 1994. Adjuntamos pruebas de vida y de muerte. Solicitamos corrección en listas y reconocimiento póstumo en ceremonia sencilla. A veces la justicia cabe en párrafos, pero solo si alguien los empuja. Llevé a mi madre. Entró con su rebozo de flores pequeñas y esa dignidad de señora que sabe esperar. Se sentó frente al capitán como si fuera a pedir una receta de cocina, con respeto y frontalidad. Yo soy la hija de ese muerto, dijo. Mi padre me enseñó a andar en bici y a rezar bajito. No quiero medallas. Quiero que en sus papeles diga lo que fue. El capitán asentía como quien escucha misa que entiende. Hizo 2 llamadas. Una a alguien con voz de cornetín que contestó archivo histórico. Otra a alguien con voz de yeso que contestó protocolo. Terminó con un gracias, mi coronel, que me supo a trámite que camina. Nos vemos el sábado, dijo. Traigan a los que quieran. No haremos desfile. Haremos nombre. El sábado amaneció con cielo transparente, frío de sombra, sol que no calienta. Nos presentamos mi madre, yo, la tía Isabel con su blusa de encaje, 2 vecinos que habían sido compadres de mi abuelo, la señora del puesto de jugos que lo recordaba por los chistes malos, y Héctor, un amigo mío que toca el guitarrón en un trío de Colonia, vino sin instrumento con respeto. En el patio del archivo, una bandera doblada, un atril con micrófono que nadie iba a usar para discursos largos, una mesa con papeles. Al fondo, el capitán Herrera con Jessica y otros 2 oficiales ya canosos. Nada de banda, solo el aire. Leí en voz alta el párrafo de la corrección administrativa. Mi voz se me quebró en vivo. A mi lado, mi madre apretó el pañuelo bordado. El capitán Herrera, con voz que no necesitó altavoz, dijo: hoy corregimos una línea. No hacemos favor. Hacemos justicia pequeña, que conste en actas que Tomás García volvió, amó, trabajó y murió cuando le tocó, no cuando lo dijeron. Firmó con pluma vieja. Me pasó la pluma, firmé. Jessica estampó un sello que sonó como una puerta que se cierra por fin. Rectificado. No hubo aplausos grandes, hubo esos de manos con callo. Jessica me entregó una copia de la rectificación y un sobre con 3 cosas. Un oficio a nombre de mi abuela Elena, ya muerta, pero se le debía. Un reconocimiento discreto con el nombre completo de mi abuelo. Y la oferta de una visita escolar para que los niños de la colonia escucharan de labios de viejos, los que quedan, cómo son esas guerras que nos salen en TikTok. Entonces saqué la foto de 1945, la puse frente a nosotros, la miramos todos. El capitán sonrió con la mitad de la boca. Se acabó el por si acaso, dijo. Mi madre, que jamás fue mujer de discursos, pidió una cosa imposible de rechazar, que alguien contara quién fue Tomás fuera del uniforme. Y salió un desfile pequeño y verdadero.
Doña Licha dijo que les arreglaba planchas sin cobrarles a las viudas. Héctor recordó que su primera navaja bien afilada se la afiló Tomás. La tía Isabel confesó que él fue quien le enseñó a sacar cuentas sin abusos al marchante. Mi madre dijo que en su casa los «te quiero» se decían con tazas de chocolate a deshoras. No faltó el que preguntó por dinero. El capitán fue claro. La pensión ya no corría, por tiempos y por leyes, pero la rectificación permitiría a mi madre destrabar una herencia mínima que llevaba años congelada. Un terrenito en Ecatepec que valía más por el limonero que por los metros, y sobre todo pondría el nombre de Tomás bien puesto en el muro interno donde el archivo guarda a los suyos. A veces la justicia práctica es pequeña. La simbólica, cuando se hace de veras, sana donde no sabías que te dolía. De ahí nos fuimos a casa. Cociné caldo de res con elotes y choconostl, como le gustaba a mi abuelo. Puse su foto en el centro de la mesa, no como altar, sino como invitado. Hablamos de lo que nunca se habla en las comidas por pudor, de los silencios de los hombres, de las cartas no enviadas, de los abrazos que se guardan por modos. Lloramos sin apagar el caldo. Reímos con esas anécdotas que en las familias salvan. ¿Te acuerdas cuando el abuelo usó la escoba como micrófono y cantó «Sabor a mí» como si estuviera en Bellas Artes? Y yo, que no estaba cuando pasó, juraría que lo vi. Esa noche me llevé la copia de la rectificación al cempasúchil del patio. La puse junto a las fotos de noviembre. Le hablé a Tomás sin miedo de cursilería. «Abuelo, ya está. Ya te regresamos al papel correcto». El viento movió la hoja como quien asiente. No creo en señales. Creo en tareas cumplidas. Al lunes siguiente pedí cita con la jefa de grupo de la secundaria de mis sobrinos. Les conté la historia. Me dijeron que sí, que fueran 2 veteranos a platicar, que llevara yo la foto. El capitán envió a un señor de bigotes de azúcar que habló de botas rotas y cartas. Yo conté del recorte que no debería existir y de un joven que se retrató con su propio obituario para avisar que estaba vivo. Los niños, que todo lo vuelven pregunta, levantaron manos. ¿No le dio miedo? ¿Por qué mandan listas mal? ¿Para qué sirve pelear con papel? Contestamos como pudimos, sin adornos. Un niño de lentes grandes dijo algo que me dejó limpia. Entonces, la verdad a veces tarda. De regreso en el micro, mirando por la ventana las calles que son nuestras, entendí mejor el peso de esa foto. No era solo un objeto raro para contar en un video. Era un manual, como sostener en la mano tu propia desaparición y negarte a aceptarla. Cómo inventar pruebas de vida cuando el Estado te vuelve estadística. Cómo regresarle a tu familia un nombre que la historia quiso quitarle por error o por prisa. No todas las batallas dejan uniformes, pero todas las que valen dejan nombres bien escritos. He dejado la fotografía en una copia enmarcada en la sala. La original, envuelta en su papel, descansa otra vez en la caja, con la medalla de la Virgen y el pañuelo de teje. Mi madre, cada tanto, se sienta a su lado y le habla a Tomás de ofertas del mercado, de novelas de la tarde, de mis hermanos y sus niños. La vida le sigue ganando al papel, como debe ser. Pero ahora, al menos, el papel no estorba. Si algo aprendí en estos días es que no debería existir, no siempre señala magia ni espanto. A veces señala errores que alguien tiene que corregir. Mi abuelo sostuvo un recorte imprudente que lo enterraba y desde el lodo del trópico escribió una palabra tan sencilla que cabe en cualquier bolsillo. Vivo. Nosotros, 70 y tantos años después, la escribimos en actas. Y sí, me heló la sangre ver la foto por primera vez. Luego se me calentó con caldo y con firmas. Así se cura el miedo, con nombres, con comidas compartidas, con ventanillas visitadas sin perder la dignidad. Y con esa terquedad mexicana que se parece mucho al amor bien entendido. Ahora, cuando llueve y huele a maíz,
Me gusta pensar que en algún lugar del pasado mi abuelo se vuelve a reír al vernos firmar tan bonito. Y pienso en las generaciones que vienen. Ojalá cuando les toque sostener algo que no debería existir, sepan también qué hacer con eso, no quemarlo, no negarlo, no explotarlo, sino convertirlo en una puerta que abre del lado correcto, donde los vivos cuentan y los muertos descansan cuando les toca, donde la verdad tarda, pero llega, donde los papeles por fin coinciden con los abrazos.